un poco de cuál es la unidad de medida. Ingeniero, este sello cortafuego en Colombia, ¿cómo está hasta el momento? Se ha instalado en diferentes regiones del país, ya es muy conocido. ¿Cuánto tiempo lleva acá? Digamos, por experiencia como tal, en mi empresa, hemos tenido ciertas experiencias, sobre todo en la parte de centros comerciales y oficinas, y hospitales. El tema como tal, digamos que ya acercándonos a la parte residencial, está un poco mucho más alejado. Si hablamos como tal de edificaciones residenciales, podemos hablar que realmente los sellos generalmente no se ponen a menos de que sea un edificio muy alto, pero el tema como tal, digamos, en centros comerciales, que es un tema muy delicado y se está implementando actualmente. Por decir algo, Plaza Central es uno de esos centros comerciales que actualmente cuenta con uno de los sellos que nosotros colocamos. ¿Y hace cuánto tiempo existe ese tipo de...? Plaza Central, si no estoy mal, fue inaugurado hace un año y medio más o menos. Y en el caso de ustedes, o sea, del producto, del sello cortafuegos, ¿hace cuánto se instala aquí en Colombia? Yo pensaría, realmente no tengo un dato estimado exactamente de hace cuánto se está aplicando aquí en Colombia, sí, pero teniendo en cuenta que la NSR10 ya lo contempla como tal, seguramente pues tiene que hacer al menos hace 10 años. La pregunta viene a que qué cantidad de hospitales, centros comerciales, hasta colegios, universidades, pues con el tiempo que llevan de construido, tendrán estarán cumpliendo esa norma, estarán cumpliendo esto, porque de ahí viene mi pregunta, ¿lo estarán cumpliendo primero? Y lo segundo, ¿se pueden instalar aunque ya estén construidos todas estas instalaciones? Efectivamente, si por alguna razón no se colocaron los sellos en su momento, en cualquier momento se pueden colocar, porque realmente pues obviamente queda la abertura, que como les comentaba, entonces estamos hablando de penetraciones o juntas que quedan, que son, digamos, que las zonas vulnerables de la estructura por donde pueda pasar el fuego, y realmente sí, definitivamente haciendo el estudio adecuado se puede colocar el sello sin ninguna restricción, a pesar de que ya haya pasado cierto tiempo. Lo único importante de nuevo es tener en cuenta cuáles van a ser las características como tal que vamos a tener como tal en la penetración o en la junta, los elementos que están ahí jugando en el sistema, para poder encontrar el sello adecuado. Sí, es muy importante, digamos, lo que menciona Álvaro hay muchos edificios que tienen bastantes, o su construcción fue antes de la entrada en vigencia de la NSR10, y muchas veces no se cuenta con un estudio de seguridad humana en donde se verifique el cumplimiento de la norma. Entonces es importante que el edificio contrate o cuente con un estudio de seguridad humana para determinar si está cumpliendo con los medios de evacuación que establece la norma, sus rutas protegidas, y de acuerdo a esto ya empezar a hacer la protección de los medios de evacuación, ya sea con sus puertas cortafuego, sellos cortafuego y todo lo que me pide la norma de acuerdo a su uso, ¿no? Y al tiempo de protección, ya sea 1 hora, 2 horas o 3 horas. Porque este tema de protección contra incendios todavía creo que nos falta aquí en Colombia, ¿no? Sí, nos hace falta, pero pues digamos que nosotros actualmente estamos bajo los estándares y la norma pues digamos es bastante exigente, y pienso yo que la estamos cumpliendo en muy buena forma. Bueno, ingeniero, ¿qué más nos pueden contar para rematar este tema? Digamos que un poquito para complementar, habías hecho una pregunta anteriormente, ¿qué tipo de elementos o qué tipo de, o sea, en qué materiales están como tal construidos este tipo de productos? Podemos tener tipo siliconas, podemos tener cementantes, podemos tener morteros, inclusive podemos tener infinidad de productos que me gustaría que se llevaran como tal, digamos, de este tema tan importante. Primero, pues que ya existe una reglamentación, que realmente esto se está haciendo. También es muy importante tener en cuenta que la exigencia de la norma varía dependiendo como tal, pues digamos, de la edificación. Como les decía, de pronto en residencial no se tiene tan en cuenta este tema como si lo tendríamos como tal en un hospital. Y súper importante tener en cuenta que, de nuevo, la duración como tal del sello no es del producto, sino del sistema. De lo que acaba de contar, ingeniero, si estos productos pues son una silicona o un concreto, ¿eso significa que de pronto un maestro de obra podría llevarlo, instalarlo en una casa, o hay que tener un curso, hay que tener algo para hacerlo? Generalmente, como tal, empresa no presta el servicio como tal de instalación, sí, pero sí conocemos de que empresas de que llevan mucho tiempo haciéndolo, y nosotros también capacitamos a la persona que lo haga, porque precisamente, como les mencionábamos, las ULs son como una ruta o guía de instalación, sí, donde básicamente tenemos que leer la UL y aplicarla tal cual como me dice ahí. Y si yo lo hago tal cual como me dice la OL, puedo garantizar que ese sello cumple la cantidad de horas que pues yo necesite, ¿no?
Entonces, para responder a tu pregunta, sí lo podría hacer una persona, un maestro de obra, lo podría hacer un obrero. Obviamente necesitaría un poco de acompañamiento para que entender como tal cómo se debe hacer, pero no es puede ser tanto de una empresa que ya esté dedicada a esto como de una persona que se está iniciando, pero que requiera de acompañamiento. Listo, yo quiero complementar algo y es ¿por qué debemos contener el humo, el fuego y los gases tóxicos? Es algo muy importante. Como les mencionaba al principio, el 62% de las muertes en un incendio son causadas por inhalación de gases y el 44% de las muertes no se encontraban en el sitio donde comenzó el incendio. Es decir, el incendio fue tomando fuerza, se fue propagando y alcanzó a estas personas. Y como se dan cuenta, el humo es algo bastante serio porque es el que causa la muerte, ¿no? Por inhalación de gases. Y es que el humo viaja a una velocidad que puede ser de 0.25 a 1.5 metros por segundo en condiciones de incendio. Es muy rápido. Además de eso, la visibilidad en un incendio es del 47%. Es decir, que una persona no puede ver más allá de 4 metros. Entonces, es una limitación bastante al momento de moverse o de encontrar la señalización o los medios de evacuación. Entonces, es muy importante. Complementando también lo que decía Víctor, importantísimo tener en cuenta, hacernos una pregunta: ¿realmente podemos predecir el fuego? ¿Realmente podemos controlar qué va a pasar y dónde va a pasar? Porque podemos conocer cuáles son las causas. Digamos, pueden ser tipo de fallas eléctricas, relámpagos, explosiones, falta de cuidado por ejemplo, una soldadura, basura cerca de una flama de calor, niños con cerillos, incendios forestales, terrorismo, desastres naturales, accidentes de construcción. A todo esto no podemos predecirlo. O sea, esto es algo que generalmente son las causas típicas de un incendio, no están bajo nuestro control. Lo que sí podemos hacer es de alguna manera mitigar el efecto que causa como tal de que este tipo de eventos que puedan suceder, pero las causas de un incendio son conocidas, pero los brotes son inevitables y no existe como tal una protección absoluta. Y las exigencias, digamos, haciendo un panorama, pues en uso residencial las exigencias no son tan altas como es una industria. Digamos que la industria tiene unos requerimientos mucho más altos y mucho más demandantes, entonces por eso hay unas exigencias y de acuerdo al tipo de edificación existen sus requerimientos y sus productos a utilizar, obviamente en mayor medida y de acuerdo a la aplicación pues tendrán una exigencia y un desempeño mucho más alto o superior. Bueno, ingeniero, nos vamos a ir al corte de cuñas y regresamos con las noticias. Asociación Colombiana de Productores de Concreto, Revista Noticreto, Instituto del Concreto, Laboratorio del Concreto, Reunión del Concreto. Todo el concreto está en Asocreto. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asogravas. Adicrim, la diferencia en sus acabados. Todo un mundo de vinilos, esmaltes, corazas e impermeabilizantes. Informes 812-0434 o 320-831-5213. En Colombia Construye, noticias. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE anunció esta semana que el sector constructor generó 71.000 nuevos empleos frente al mismo mes del año 2018, llegando a un nivel de ocupación directa de 1.513.598 personas, lo que representa el 7% del total de la fuerza laboral del país. Las ciudades con mejor dinámica de empleo del sector constructor fueron Bogotá, Ibagué y Barranquilla, con crecimientos del orden del 26.5%, 24.8% y 17.7% respectivamente. Abro comillas. La reactivación sectorial y sus positivos efectos sobre la generación de nuevos puestos de trabajo es de vital importancia para impulsar la demanda agregada en la economía y dinamizar el aparato productivo del país, y por eso el desarrollo de nuevos proyectos y la generación de condiciones para la inversión inmobiliaria de hogares y compañías debe ser una prioridad para todos, cierro comillas, dijo Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de Camacol. En noticias de oficinas, un estudio de Cushman y Wakefield sobre el mercado de oficinas de alta gama en Bogotá dice que esta modalidad sigue en aumento. Según Juan Carlos Delgado, Country Manager de Cushman y Wakefield, la dinámica del mercado de oficinas clase A en la capital es único. En el tercer trimestre se observó una vacancia
baja, alcanzando los 7,6% en relación con el trimestre anterior, y en sintonía con la demanda de superficies en edificios premium, que no se vio afectada por la entrada de 29.000 metros cuadrados representados en 4 proyectos. El área disponible disminuyó respecto al trimestre anterior en un 15%, llegando a 116.958 metros cuadrados, evidenciando en este periodo que al menos 4 proyectos entrantes se diera una ocupación de un 50% en etapa de precomercialización, sobre todo para el caso de empresas de coworking y contact centers, lo que originó que estos edificios ingresaran al inventario sin área vacante. Ese buen momento, que ha generado menos área disponible e ingreso de edificios de altas especificaciones, también jalonó los precios hacia una leve alza de casi 3.000 pesos por metro cuadrado versus el trimestre anterior, dejando un promedio de precio de 69.000 pesos por metro cuadrado, que sigue siendo muy favorable. Hoy el 40% del área disponible se encuentra en los corredores Salitre y Chicó. Esta vacancia es mayor en Chicó, 17%, debido a que han entrado edificios premium y no han sido ocupados en su totalidad. El futuro inmediato y a mediano plazo es alentador. La ciudad tiene 249.606 metros cuadrados en construcción, de los cuales ingresarán 57% en el último trimestre de 2019 en proyectos de los corredores Calle 100, Centro y Salitre, destacados por su avance en altas especificaciones y condiciones de sostenibilidad, como los proyectos Atrio Norte, FIC 9211, Plaza Claro Torre 3 y Buró 25 con su Torre 3. Y falta por iniciar la construcción de 523.874 metros cuadrados que nutrirán un mercado que, por efecto de la entrada de empresas de coworking, BPOs y aún de la demanda de empresas nacionales en expansión y organismos del Estado en búsqueda de espacios más funcionales y adaptados para su desarrollo, irá creciendo en los siguientes años. En noticias de diseño, la empresa chilena Casa Ideas, especializada en diseños para el hogar, abrió una nueva tienda el pasado 30 de octubre en el Centro Comercial Atlantis en Bogotá, completando 4 de ellas en la capital. La tienda contará con un catálogo de 60.000 unidades para el hogar, distribuidos en un espacio de 976 metros cuadrados. En infraestructura vial, la concesión Sabana de Occidente puso en operación 2 meses antes de lo previsto las obras de estabilización de 1 kilómetro de talud ubicado en el kilómetro 60 costado norte de la vía Bogotá-Villeta, lo que permite el tránsito por todo el corredor en doble calzada. Este corredor, que actualmente se encuentra en operación y mantenimiento, consta de 81.6 kilómetros de doble calzada entre Bogotá y Villeta. La terminación de estas obras, que consistieron en la mitigación y estabilización de taludes, permite poner nuevamente en funcionamiento la doble calzada, que estuvo cerrada por más de 3 años a causa de deslizamientos que afectaron uno de los carriles. Los trabajos iniciaron en febrero de este año y tuvieron un costo estimado de 16.000 millones de pesos. Finalmente, la Agencia Nacional de Infraestructura obtuvo un puntaje de 98 sobre 100 en el reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información que realiza la Procuraduría General de la Nación. La ANI fue destacada por su alto desempeño en cada uno de los 12 ítems evaluados por la Procuraduría, obteniendo calificación de 100 sobre 100 en la mayoría de ellos, exceptuando 2 indicadores en los que recibió igualmente un puntaje alto que superó los 90 puntos sobre 100. Y con la expedición de la Ley 1712 de 2014, se creó la Ley de Transparencia y del Derecho del Acceso a la Información Pública Nacional, por lo que establece la necesidad de regular que las entidades estatales estén garantizando este derecho y cumpliendo con la normativa. La Procuraduría General de la Nación evalúa 12 ítems: normativa, control, presupuesto, planeación, contratación, trámites y servicios, información de intereses, accesibilidad a la web, instrumentos de gestión de información pública, mecanismos de contacto con el sujeto obligado y transparencia pasiva, o la manera en que realmente puede la gente interactuar con la entidad. Bueno, y para finalizar, ingenieros, cerremos nuestro tema de hoy del sello Cortafuegos. Bueno, yo quiero terminar recordándoles a los oyentes cuáles son los puntos débiles de una estructura. Entonces, 1, las juntas. Importante las juntas, porque por ahí se nos empieza a pasar el humo de un nivel a otro, el humo y el fuego. 2, todos los pases eléctricos y tuberías, ya sean metálicas o de PVC, que me atraviesan las rutas protegidas, las rutas y las escaleras de evacuación.
Otros son las puertas, verificar que las puertas sean de la resistencia a cortafuego, como lo establece el estudio de seguridad humana. Y otro punto muy importante son las fachadas. Las fachadas tal vez debemos hacer un análisis bien juicioso de lo que son las fachadas, porque por ahí también se nos está pasando el fuego de un nivel a otro. Entonces es importante verificar y hacer un estudio en donde se contemple el sello cortafuego